¿Hacemos? Sí, las 2, 7 y 11. Dale, arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy el tema va a ser bulimia nerviosa. Va a estar a cargo del doctor Víctor Albanese, que es médico pediatra, miembro del Comité de Pediatría Ambulatoria, docente de la Universidad Nacional de Rosario, la doctora Sonia Morero, que es pediatra, especialista en adolescencia, miembro del Comité de la Sociedad Argentina de Pediatría. Va a estar a cargo también de la doctora Elena Milanés, que es médica psiquiatra, especialista en psiquiatría infantil, la nutricionista licenciada en nutrición Mariana Biasoli, la psiquiatra Lorena Dukmovic, que es miembro del equipo de trastornos alimentarios de la Red Psicoterapéutica de Rosario, y la psicóloga Georgina Cabanach, que también es miembro del grupo de Red Psicoterapéutica de Rosario. Así que bueno, es un comité que está en Rosario, que actúa en todas estas patologías. Así que bueno, Mariana, te dejamos a vos con empezar la charla. Bueno, gracias. Bueno, yo soy Mariana, la nutricionista, como bien decía Flor, y en la charla del día de hoy vamos a desarrollar un caso clínico sobre bulimia nerviosa, y a modo de introducción para el tema, les queremos mostrar un video sobre cómo recibimos a nuestros pacientes, es decir, cómo llegan los pacientes a la consulta, y de qué manera podemos sospechar o detectar un trastorno de la conducta alimentaria. Voy a compartir pantalla, espero que salga todo bien. Bien. ¿Se ve? Sí. No. Bueno, ahí les comparto el videito. No tiene sonido. No tiene sonido. ¿No se escucha? No. No se escucha. A ver ahora. Leticia. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero acá tengo la ficha que me ha usado la secretaria y veo que soy de Entre Ríos. Sí, así es, soy de Entre Ríos. ¿De qué parte? De Paraná. Y te venía hasta Rosario, mira qué bien. ¿Cuántos años tenés, Leticia? 17. Bien, macanudo. Bueno, si estás venido tan lejos, evidentemente tendrás algo que contarme. ¿Qué tenés por acá? Sí, vengo porque, bueno, vomito. Vómito. Perfecto. Bien. ¿Y qué vomitas? Y la comida, mayormente, lo que como. Bien. ¿Y ese vómito te viene en forma espontánea o de qué manera se te genera ese vómito? No es espontáneo, como que me cuesta y tengo que ver a veces como para que pueda pasar el vómito. Bien, bien. Ese vómito te suele agarrar en algún momento especial del día, te despierta el vómito a la noche. No, a la noche no. Bien. Ese vómito suele acompañarse de dolor de cabeza, por ejemplo. No, tampoco. ¿Has tenido dolor de cabeza durante la noche que te ha despertado? No. Bueno, macanudo. Con respecto a los vómitos, ¿en qué momentos del día te aparecen esos vómitos? Y en general suelo vomitar después de desayunar, después de almorzar, después de merendar y después de cenar. Bien, ¿y en qué lugar vomitas? En casa, en general cuando estoy en mi casa. Es raro que vomite fuera de casa, siempre me suele pasar en casa. Bien, y suponete vos que tengas una reunión, una cena, y comés, y tenés deseo de vomitar. ¿Qué haces? Ahí como que no aparece, o bueno, no, trato de evitarlo. Y bien, y cuando llegás a tu casa, ¿qué haces? Y a veces cuando llego a casa ahí sí vomito. Bien. ¿Qué sentís en ese
momento, sobre todo después de vomitar? Es una sensación parecida, yo hago mucho deporte y es una sensación muy parecida a como cuando vuelvo del gimnasio, como un alivio. Un alivio, macanudo. ¿Soy de comer poquito o soy de comer mucho? Como bastante, como mucho, pero después de comer usualmente ahí es donde vomito y a veces suelo medirme la cintura, el perímetro de la cintura y de los brazos para ver si por ahí con todo lo que comí engordé o sí, después de los vómitos. Bien. Aparte de esto de hacer, de medir y demás, ¿haces alguna otra cosa para sentirte, moverte mejor? Sí, hago mucho, hago natación, equitación, voy al gimnasio, como le decía hace un rato, salgo a correr y a veces he tomado laxante también a veces. Bueno, una preguntita con respecto a tus ciclos menstruales. ¿Son regulares? ¿Son irregulares? Contame. No estoy menstruando. Hace un año que no estoy menstruando y tuve que ir a la ginecóloga por eso. ¿Y qué hizo la ginecóloga? ¿Te medicó? ¿Qué te hizo? Está estudiando y me tuvo que dar un tratamiento. Bien, perfecto. A ver, contame un poquito cómo es la relación con tus padres. Mis papás están separados. Yo ahora vivo con mi papá y con mis abuelos maternos. Ellos comen mucha comida chatarra. A mí eso no me gusta mucho, pero bueno, estoy ahí porque me llevo mejor con ellos. Antes vivía con mi mamá, pero no me llevo bien con mi mamá. Yo siento que no me entiende. Mi papá sí me entiende. Perfecto. ¿Yo de tener amigas, amigos? Tengo pocos porque hace un tiempo me acosaban por teléfono. Entonces tengo poquito. Después de eso me quedé un poco asustada o angustiada y tengo poquitos. Bien. ¿Has tenido o tenés pareja? Sí, tuve un novio primero, pero terminamos porque él se fijaba todo el tiempo en mi cuerpo y me criticaba. Y el novio que tengo ahora es más grande que yo, pero él me entiende. Yo siento que él me entiende. Bien. Bueno, Leticia, mi idea es hacerte ahora un examen físico, ¿no? Luego vamos a pedir algunos estudios y lo que vamos es tratar de concretar una consulta con un psicólogo, ¿no? Bueno, O psicóloga, eso no lo vas a decidir vos. bueno, ¿Entendido? Y quiero que te quedes tranquila, que todo esto va a andar bien, ¿no? Que seguramente vas a mejorar. bueno, ¿Quedamos así? gracias, doctor. Ok. Bien. Bueno, ahí espérenme un poquitito. A ver. Flor, sigo compartiendo, ¿verdad? Sí. ¿Ven todos? Bárbaro. Bueno. Este video era modo introductorio, como les había dicho recién, sobre este caso clínico de bulimia, que es el que vamos a desarrollar, y como título le pusimos Mi alivio, y a medida que vayamos avanzando en el PowerPoint, van a ir entendiendo el porqué. Bien, para comenzar, nos pareció importante compartir qué son los trastornos de conducta alimentaria. Están definidos como signos y síntomas que incluyen pensamientos, sentimientos, emociones y acciones que son irracionales y están referidas al peso, la comida y la imagen corporal. Dentro de estos vamos a observar que va a haber una perturbación persistente en las conductas que están relacionadas puntualmente con la comida. Esto va a ir alterando todo lo que es el consumo de los alimentos y es lo que va a llevar en definitiva a que se deteriore la salud física y psicosocial. La mayor causa de muerte en estos trastornos está relacionada con los
desequilibrios hidroelectrolíticos, con las alteraciones cardiovasculares y el suicidio. Para nosotros es importante que sean detectados a tiempo para poder derivar a un profesional especializado y poder iniciar así un tratamiento interdisciplinario a fin de evitar la cronicidad. Y así poder también prevenir todas las consecuencias a nivel clínico que ocasionan estas patologías, estos trastornos, ¿sí? En la Argentina, entre el 12 y el 15% de los adolescentes padecen de anorexia o bulimia nerviosa. Siendo de este total, el 90% la mayoría son mujeres y tan solo un 10% varones. Bueno, como definición, la bulimia nerviosa es un trastorno que se caracteriza por la combinación de episodios de atracones y conductas compensatorias para el control del peso. Dentro de estas conductas compensatorias, lo que más vemos en el consultorio, en las consultas de estas pacientes, es el vómito, el exceso de la actividad física, la toma de diuréticos y laxantes. Generalmente el peso está dentro de los parámetros normales, aunque suele presentar distintas oscilaciones, especialmente cuando los atracones aparecen con mayor frecuencia y también en caso de que abusen del exceso de la toma de diuréticos o laxantes y el peso disminuye por deshidratación. Las principales características que podemos observar en este tipo de pacientes es la insatisfacción con el cuerpo, la distorsión con la imagen corporal, y en este caso en particular, nuestra paciente de nombre Leticia se tomaba las medidas con 1 centímetro, diferentes mediciones corporales realizaba de su cuerpo, además de tener esta distorsión frente a el espejo, ¿bien? Que es lo que también se ve mucho. Hay una restricción alimentaria cíclica, ya sea en forma de ayunos, o descartando alimentos que se consideran engordantes o prohibidos, según estas pacientes, y son de leer mucho las etiquetas nutricionales para evaluar la cantidad de calorías que aportan cada uno de los alimentos. También hay varias aplicaciones en los celulares que son de fácil acceso, o de hecho buscando en internet donde uno pone el alimento y aparecen las calorías que consume. Entonces suelen tener eso en cuenta también, y ellas armarse un plan de alimentación teniendo en cuenta la cantidad de calorías que por día creen o consideran que deberían consumir. Hay atracones recurrentes, que esto se ve mucho en las pacientes con bulimia. Prácticas compensatorias, como había dicho antes, bueno, vomitar, toma de laxantes, diuréticos, anfetaminas, el exceso de actividad física, y que son utilizados con la creencia de que van a ser efectivos para reducir el peso. Y hay una práctica regular del control del peso a través de la balanza. Quiero remarcar la importancia de la consulta, esta consulta que hizo el doctor Albanese con Leticia, la importancia de la cantidad de datos que obtuvo en esa consulta. Prácticamente describió los síntomas, Leticia, atribuidos a este diagnóstico de bulimia nerviosa. Como ya dijo el doctor en esta consulta, una paciente de 17 años, que cursa el último año de la Escuela Agrotécnica, es oriunda de Paraná, Entre Ríos. La primera consulta que hizo al equipo fue el 2 de marzo de este año, y en esa consulta medía 1,57 m, pesaba 47 kilos, con un índice de masa corporal 19,06. Como ven, como ya se relató, el peso generalmente es normal, o puede oscilar un poco por encima o por debajo de la media. Esta Leticia ingresa al equipo derivada por otra psicóloga que considera que necesita que sea tratado por un equipo de trabajo interdisciplinario o alguien que se dedique a esta patología, ya que en ese momento Leticia tenía 4 vómitos por día. Como ya lo dijo en la consulta, Leticia tiene sus papás separados, y ella vive por propia decisión en la casa del padre, que vive con su pareja, el padre, y viven en la casa de los abuelos paternos.
y tiene una hermanita de parte de la madre de 9 meses. Durante el tiempo de pandemia, todos los síntomas que presentó Leticia, indudablemente se exacerbaron. Pasar al siguiente, Mariana. En un episodio de atracón, la paciente ingiere una cantidad excesiva de comida en un corto periodo de tiempo y con la sensación de pérdida de control. Come de manera rápida, mezclando alimentos de forma inusual, sobre todo con aquellos que normalmente evitaría y no comería. O sea, mezcla dulce con salado, todo lo que encuentra en forma precipitada. Tras el episodio de atracón se siente muy angustiada ante la posibilidad de engordar y por ello intenta compensarlo a través del vómito autoinducido o con ejercicio físico o utilizando laxantes o purgas. Estos vómitos autoinducidos habían comenzado en el año 2019 y ella los asociaba que en el año 2018 había comenzado a salir con un chico y se dejó estar. En cuanto al ejercicio físico, realizaba entrenamiento de 2 horas diarias o más, habiendo tenido a consecuencia de esto desgarro y fascitis plantar. Todos estos episodios los realiza siempre a escondidas, ya que los considera vergonzantes y si se encuentra fuera de la casa no puede vomitar, tal como se relata en la entrevista que realiza el doctor Albanese. Se encuentra en un estado de alerta permanente, constante, nerviosa, con frecuentes cambios de humor, contenta si consigue no comer, pero muy enojada por haberse descontrolado. A veces, y en este caso en particular, la bulimia nerviosa se asocia a problemas en el control de los impulsos. Este comportamiento impulsivo puede ser muy perjudicial tanto para ella como para todo su entorno. Pero sí a ella le produce una gran sensación de alivio al liberar sus tensiones emocionales, logrando vomitar. Además, también se alivia andando a caballo, que como ya dijo, que ella hacía equitación. La impulsividad puede traducirse algunas veces en descontrol, llegando a utilizar el alcohol en forma desmedida, las drogas, robos, autolesiones y o promiscuidad sexual. Tras el impulso puede sentirse arrepentido o culpable. Estas conductas suelen coincidir con el momento de mayor problema alimentario. Pásala, Mariana. Bien, ahora al momento de abordar a estos trastornos nos parece importante dejar acá algunos objetivos que son esenciales al momento de la atención de estos pacientes, ¿no? Dentro de los objetivos iniciales, el incrementar la motivación para el tratamiento, como también me parece mucho más importante acá trabajar sobre la toma de conciencia de lo que es la enfermedad. Hablamos de pacientes que muchas veces son traídos a nuestros espacios, no por un tercero, por un familiar, porque hay un profesional que los derivó. Y la característica esencial en estos cuadros es la negación. ¿Por qué? Porque no hay una real toma de conciencia de que padecen una enfermedad. Esto hace que se dificulte muchísimo el tratamiento si no se tiene en cuenta esto. Incluso en las primeras etapas, logrando un registro, puede haber incluso resistencias por parte de los pacientes porque ellos están realmente cómodos, controlan, ellos sienten que controlan todo. Entonces me parece importante y nos pareció interesante poder remarcar este punto. Otro objetivo inicial es establecer una buena relación del equipo terapéutico con el paciente, es decir, lo que se llamaría la alianza terapéutica, que es la base de todo trabajo en cualquier ámbito o en cualquier consulta, ¿no? Acá la confianza bien establecida del paciente con un equipo, y un equipo que no está formado tan solo por los profesionales tratantes, sino también hay que incluirlos acá a los familiares, a los padres,
a esa persona que trae o acude en la ayuda, nos parece muy importante porque muchas veces son los familiares los que también pueden obstaculizar el avance o el progreso en estos tratamientos. Ya dentro de lo que es el abarcar esta patología, nos vamos a encontrar ya con los que son los objetivos posteriores. Ahí puede haber, o sea, vamos a comenzar a abarcar bien en medida de que trabajemos en disminuir lo que es la ansiedad frente al peso y la comida, normalizar las ingestas y los hábitos alimentarios. Hay que trabajar mucho en las distorsiones cognitivas que están relacionadas con la comida y el peso. Obviamente también hay que trabajar en la construcción de una imagen corporal muchas veces distorsionada en estos cuadros, incrementar la autoestima y mejorar el estado del ánimo. Vale la pena mencionar que el trasfondo de estas patologías, y muchas veces en el trasfondo, tiene que ver con una alteración del estado del ánimo. Entonces, si no se trabaja sobre esto, tampoco vamos a tener buena evolución en estos pacientes, ¿no? De ahí también, en la medida que trabajemos sobre esto, vamos a lograr mejorar las habilidades y las relaciones sociales y finalmente eliminar las conductas compensatorias que a veces también van de la mano de, digamos, que vienen a compensar este malestar también anímico o el sentimiento de culpa que a veces se ve cuando se producen los atracones y demás. Por último, y en los objetivos finales, vamos a buscar eliminar otras conductas patológicas como son las autolesiones, la ideación autolítica. Se va a trabajar sobre los problemas personales que tengan estos pacientes y las psicopatologías asociadas que se hayan descubierto también en el abordaje de estos cuadros, y finalmente se va a trabajar en la prevención de recaídas. Yo paso el Power, lo que pasa es que a veces es lento en cargarse. Les aviso por las dudas que demore a veces en aparecer. Perfecto. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria no se deben a una sola causa, sino que estas enfermedades se consideran multifactoriales o multicausales. Y esto significa que varios factores de riesgo aparecen en mayor o menor medida y predisponen a determinadas personas a padecer la patología. Como pueden ver acá, en esta imagen, intervienen factores en relación a lo individual propio de cada persona, lo familiar y el contexto sociocultural. Tenemos distintos factores que ahora vamos a desarrollar un poquito más. Los predisponentes, que son aquellos que hablan sobre quién se enferma y de qué se enferma. Los factores desencadenantes, que es cuándo se enferma esta persona, este paciente, y los factores perpetuantes o de mantenimiento, y es por cuánto tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo de duración termina siendo el de la patología. Todo esto combinado lleva a que se desarrolle el trastorno de la conducta alimentaria. Dentro de los factores predisponentes, van a ver que está también subrayado con negrita o entre paréntesis las características propias que nosotros observamos también en nuestra paciente. Tenemos historia de abuso físico y o sexual, sobrepeso y obesidad. Esto se ve mucho en pacientes adolescentes que empiezan a desarrollar, ¿no?, esta patología en la adolescencia y que en la infancia han sufrido bullying, quizás por el exceso de peso, también propio del crecimiento y desarrollo. La presión social, el modelo de belleza actual, las redes sociales. La disfuncionalidad familiar, en este caso tenemos a esta paciente con sus padres separados y con muy mala relación entre ellos y muy poca comunicación. Los valores estéticos predominantes, algún trabajo o actividad que enfatice la delgadez, como suelen ser el modelaje, la danza. La edad, en este caso la adolescencia, y el sexo femenino, como había remarcado Lore al principio del PowerPoint, que los trastornos de la conducta alimentaria se ven mucho más en mujeres que en hombres.
Como factores desencadenantes, bueno, también algo que les quería comentar sobre factor precipitante y bueno, desencadenante y perpetuante también, el aislamiento social que originaron estas dos pandemias, ya que llevamos estos 2 años de pandemia, fueron críticos también. Hemos notado muchos más casos de trastornos de conducta alimentaria desde que comenzó la pandemia. Bueno, como factores desencadenantes, el incremento de la actividad física, en este caso la paciente que hace natación, que también va al gimnasio, entrena bastante, sale a correr, andar a caballo, separaciones y pérdidas, los padres separados, las críticas sobre el cuerpo que ella recibió por parte de una pareja, los cambios físicos, los cambios corporales que se dan en el crecimiento y en el desarrollo, y los contactos sexuales. Bien, bueno, yo soy la psicóloga que lleva adelante caso clínico y por allí voy a tomar la palabra para comentar un poquito acerca de cuáles han sido los factores tanto predisponentes como desencadenantes que se fueron viendo en Leticia. Hay enumerados algunos, que lo voy a leer de la pantalla que tengo al lado del celular, porque desde el celular no llego a ver nada. Seguramente me salté o ya desordenando esto, porque se me hace muy difícil el tema de ir al Power. Para pensar a Leticia como adolescente y como decía anteriormente la diapositiva anterior, el cambio que ha sufrido en el cuerpo, el cambio orgánico, el duelo por ese cuerpo infantil, el duelo por esos padres de la infancia, como lo llamamos nosotros, y el duelo por la bisexualidad, que a veces se llama en cuestiones de la infancia, porque ahora empieza a determinarse todo un organismo que en el momento no venía sucediendo. Es uno de los factores importantes a remarcar acá, que junto con las primeras relaciones amorosas y los primeros encuentros que ella va teniendo, los encuentros sexuales, también hacen una sumatoria de situaciones que terminan desencadenando en una experiencia bastante negativa, con una pareja, como dice acá, refiere a haber estado en relaciones amorosas problemáticas, hacia su pareja, su primer novio, quien en momentos ha hecho comentarios sobre su cuerpo, ha hecho comentarios sobre lo que estaba de más, lo que no correspondía a la norma, y ha siempre sido quien le ha marcado alguna cuestión bastante hegemónica acerca de qué cuerpo ya debía tener. Así es como ya ingresa o se inaugura las cuestiones de relaciones amorosas. Y paralelamente, en un mismo tiempo cronológico, sucede una mala experiencia con un compañero del colegio secundario, quien la empieza a hostigar y empieza una gran persecución, molestándola en principio, haciéndole bromas desagradables y demás, para luego tomar ya unas cuestiones más de acoso, más cuestiones referidas a su cuerpo, a lo que le haría si pudiera encontrarla, la filma, la expone gravemente también con el grupo del secundario, con la particularidad, y acá sumamos un dato más, que es que frente a la queja de la paciente frente a su familia de alguna manera no le cree, o argumenta que, bueno, que ella también es parte de esa pelea y que seguramente ella también algo le haga a su compañero, y lleva un tiempo de estar en el colegio hasta que se desencadenan, bueno, cuestiones de mayor gravedad, como son las filmaciones de ella y amenazas puntuales de lo que él le haría directamente, ¿sí?, en un video, lo que termina haciendo que los padres le crean y terminen haciendo una denuncia pertinente por este compañero de colegio, pidan por favor que el compañero se retire del colegio o bien retirarla a ella. Ella transcurre un año del colegio secundario posterior y fuera del curso y del colegio habitual, y cuando este compañero va, ella regresa. Entonces, bueno, estas son algunas situaciones que tienen que ver con los factores también desencadenantes de la situación. Y por último, una acción que vivió con un vecino y que ella la recuerda a partir del tiempo de trabajo terapéutico. En la niñez, en un tiempo donde iba a compartir tiempo en la casa de su tía salió con una persona, tenía una relación con un vecino, y les pide a sus sobrinas que le hagan un chiste, una broma por un teléfono celular a este hombre, y es desde el celular de Leticia donde se hace esta broma. Las chicas eran muy pequeñas, y después este hombre
termina viendo quiénes eran y las termina de alguna manera insultando, amenazando, un vecino que hasta el día de hoy está en la misma ciudad, viven todos en un mismo barrio y demás. Entonces son algunas de las cosas que han aparecido en espacio de terapia en relación a la multicausalidad de la patología. Bien. Bueno, como factores perpetuantes o de mantenimiento, que son aquellos que determinan el tiempo de duración de la patología, podemos encontrar el aislamiento social, como había dicho hace un ratito, que con la pandemia se profundizó mucho más, la interacción familiar, la presión social, el modelo de belleza actual y las redes sociales, que esto se repite también como predisponente y como perpetuante, y la actividad física excesiva, que es algo que la paciente sostiene en el tiempo. Bien, acá podemos pensar desde lo terapéutico hasta dónde se pudo trabajar hasta el momento. Hoy tenemos el caso de la paciente y que tiene que ver mucho con qué lugar ha tenido el síntoma en la narrativa del paciente, tratando de trabajar todo el tiempo, poder salir de una trama más basada en una cuestión defensiva, ¿sí? y melodramática acerca de lo que le pasa, e ir impulsando a resoluciones que tienen que ver más con la confrontación con un déficit y el encuentro con una resolución más dramática. Cuando digo defensa es todo lo que no le permite a la paciente y la escuda un poco de encontrarse con lo emocional. Es una patología que tiene un fondo emocional muy grande y que algunos síntomas son, por ejemplo, un trastorno de conducta alimentaria. Y en esa defensa que el paciente hace, se habla muchísimo de angustia y hacer contacto con eso que le pasa, que la descontrola, que no la deja de alguna manera tener una apertura emocional. Y pasar, sí, a una mirada más de reconocer el déficit, como decía antes, y tener una resolución mucho más dramática, es decir, reconozco que me pasa algo, reconozco que me pasa, tiene una problemática puntual en mi vida, reconozco que no sé cómo atravesarlo, que necesito ayuda, que necesito gente que esté a mi lado, y es a partir de ahí donde se puede empezar a trabajar. Que tiene un poco que ver con lo que hablaba hace un rato acerca de los objetivos. Particularmente con Leticia estamos en una etapa de una contemplación dentro de lo que es el cambio, ¿no? Estamos dentro de una contemplación, pero también desde una ambivalencia. Voy a leer el power. La paciente hasta ahora lo que ha podido hacer es pedir ayuda por momentos a la hora en la que sabe que va a tener un vómito, y eso no es menor porque ha empezado a tener registros de cómo vomita, cuándo vomita, a partir de qué, y ha empezado a verse en la planificación, cosa que en un primer momento nada de eso por allí sucede. A los pacientes les cuesta mucho historiar en qué momento surgen estas conductas. Este ha sido el mayor autoconocimiento que ella ha podido tener. Bueno, ha evitado personas. Es por allí una chica que se arregla antes de un evento porque quiere volver a su casa para poder inducirse el vómito, o es una persona que prefiere que la familia se vaya y es a quedarse para tener esta oportunidad. Algunas veces lo resuelve bien, sabe cómo va a producirse alguna cuestión así, prefiere ir con esa zona, quiere que sea un rato más, busca, no es sola, y otras veces no lo termina de resolver de una manera tan satisfactoria y terminan sucediendo los vómitos. Que al día de hoy es la sintomatología que con esta paciente aún tenemos bastante arraigado. Ha podido identificar la sensación de alivio que consigue al realizar estas conductas purgativas, como así también la necesidad que tiene por provocarlo. Ella puede identificar que necesita realizarlo y también puede identificar que necesita sentir el alivio que esto le genera, ¿sí? Obviamente todo esto que la paciente dice ya en terapia lo dice con un componente de angustia. Realmente reconocerse así genera muchísima angustia y se conecta bastante con el déficit. Se ha visto muchas veces en la trama familiar paterna, que es con quien ella vive, conductas de sobreingesta a partir de los alimentos poco saludables que allí en la calle, y se ha podido reconocer cómo algunos alimentos que son ultraprocesados, calóricos y demás,
llegan a ella de una manera muy pacífica, por ejemplo, saliendo con su pareja a tomar mates, y cómo esos mismos eventos dentro de la casa le generan un efecto completamente distinto, que son de ansiedad, de ganas de comerlos, de voracidad, de atracto. Entonces también ha podido distinguir esto, y esto es lo que ha podido trabajar por ahora. Y bueno, y también, como decía Mariana, la pandemia ha generado un gran aislamiento y un retraerse, y en ese retraerse también la conflictividad esta se ha perpetuado en el tiempo. Bien, doy pie para que quieran empezar a hablar sobre cuándo y cómo derivar al equipo. Bueno, ¿cuándo derivar al paciente a un equipo especializado en trastorno de conducta alimentaria? Teniendo en cuenta las irregularidades menstruales y o amenorrea que esta chica había tenido desde septiembre del 2020 hasta abril del 21, esta podría ser una derivación a ginecología, pero no es una derivación de urgencia, ya como lo hablé en la clase anterior, en la charla anterior sobre anorexia nerviosa, no constituye una emergencia, una amenorrea, debido a que ya desde hace muchos años se sabe que no es conveniente medicar con anticonceptivos, dado que eso no va a mejorar la calidad de la densidad mineral ósea de la paciente. Por lo tanto, es una derivación pendiente, digamos, pero no en primera instancia. Se puede derivar en cuanto la paciente presente con frecuencia síntomas importantes de fatiga, debido sobre todo a conductas purgativas o de prácticas de ejercicios extenuantes. Esta es una emergencia, o sea, si hay un trastorno general, metabólico, hidroelectrolítico, trastorno de la presión arterial, que lo menciona más adelante, ¿no? Alteraciones cardíacas. En estas pacientes justamente lo que más hay que contemplar es el desmejoramiento clínico por un trastorno metabólico debido a las conductas purgativas, ya sea vómitos o purgas o laxantes. También por ejercicios extremos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es sobre todo lo cardiológico, que lo dice más adelante, así que voy a continuar con el Power. El caso de epigastralgias o pirosis relacionadas con los vómitos y tensiones diarias, fíjense que casi toda la sintomatología está muy relacionada a las conductas purgativas compensatorias que utilizan estas pacientes. Diarrea, deshidratación, constipación intestinal debido al uso de laxantes y diuréticos, y aumento de las glándulas parótidas, que puede ser no importante. A ver, en el próximo. Las alteraciones del manto dentario son muy frecuentes debido a los vómitos que cambian el pH de la saliva. Esta es una consulta que yo indico prácticamente, si no es la primera, en la segunda consulta, indico una evaluación de su estado dentario y bucal, y la envío al odontólogo. El signo de Russell, que no siempre se ve, son las callosidades o heridas en las manos que producen el roce de los dientes al provocarse los vómitos. Alteraciones digestivas, por supuesto, como la hernia del hiato, perforación del esófago, colon irritable, reflujo gastrointestinal, etc. También siguen con los problemas digestivos, diarreas y dolores abdominales. Y como les decía, las alteraciones cardíacas para mí no son de las principales a tener en cuenta, ya que con los vómitos se elimina sodio, potasio, sobre todo el potasio, y el desbalance del potasio va a ocasionar una bradicardia y por ende paro cardíaco y muerte. Y como les comentaba, la alteración del metabolismo, con alteraciones de la presión arterial, llegan a tener una bradicardia muy acentuada o aumentada, depende, por supuesto, y la aparición de arritmias, que son muy frecuentes, y de desequilibrio electrolítico, como ya les mencioné. En el próximo Power habla de las hematemesis, vómitos con sangre, que esta chica tuvo en una oportunidad transitoria. Bueno, decidimos no plantear la internación, pero es una de las causas de internación que hay que tenerla en cuenta. Úlceras en la boca, que para eso también la mando al odontólogo. Todos síntomas generales como pueden ser debilidad, desmayos, mareos,
Las complicaciones por los ejercicios físicos, como comenté, que esta chica inclusive había llegado a tener, desgarros y lesiones por el exceso de actividad física. Y bueno, todos los dolores intestinales, distensión, náusea, malestar general, por las conductas purgativas, sudor, taquicardia, somnolencia y irritabilidad, que medio ya les comenté en el Power anterior. Como siempre en todas estas patologías es importante ir descartando alguna otra causa que la puede estar provocando o secundaria a los problemas, sobre todo, como les dije, purgativos o compensatorios de esta patología. Descartar las alergias a alimentos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, apendicitis, obstrucción intestinal, cáncer o tumor, ingestión de un fármaco tóxico. Esta chica hacía uso de algunas drogas, úlceras en el revestimiento del estómago o intestino delgado y el consumo excesivo de marihuana. ¿Pasá, Mariana? Vamos a nombrar algunos síntomas y algunos signos puntuales de alarma que son para tener en cuenta cuando se presentan estos pacientes al consultorio, y que tienen que ver con cómo es el hábito de comer, cómo es ese encuentro, si se producen solitarios, si se produce alrededor de una mesa con una familia, si la familia se sienta a comer, si de alguna manera qué lugar ocupa la alimentación o la nutrición dentro de la familia. Las conductas que puedan tener estos pacientes tienen que ver con desaparecer mesa, reírse antes, por momentos por comidas no generadas, y el contacto también con el baño en caso de que las conductas pensatorias purgativas tengan que ver con los vómitos inducidos, de cuánto tiempo pasan en el baño este tipo de pacientes. La preocupación excesiva por la composición calórica de los alimentos, que era lo que ya habíamos dicho antes, por la preparación de los mismos, ¿sí? Cómo es el prepararse el alimento. El miedo exagerado al sobrepeso o a la ganancia ponderal, que tiene que ver con ese miedo que por ahí muchos pacientes vienen al consultorio sintiendo al miedo, esa conducta adaptativa entre lo que el equipo le va a proponer y lo que ellas de alguna manera están tratando de que no pase, que es ese aumento de peso. ¿Sí? Ahí entramos, el tratamiento siempre entra en una coordinación, con una falta de instancia entre lo que un cliente está buscando y nosotros, y siempre aparece al aumento de peso. En cada indicación, encuentro, por allí nos pasa con las indicaciones en SURE de una medicación puntual, el miedo a engordar, cuestión bastante catastrófica del engordar, entendido como una exageración. El creciente interés en temas gastronómicos, ropa, en moda, la valoración del peso y de la figura como una prioridad la evitación de algunas comidas o algunos alimentos de forma recurrente, el retraimiento y de compañeros, el aumento de actividades útiles, que en Leticia es algo que nos pasa, el criterio que tiene de actividades, lo que ella hace en un día y cuando le pide que nos cuente qué hace en un día, todas son actividades definidas como útiles, son actividades siempre puestas en el ejercicio físico, en el hacer del cuerpo, y no hay un momento para una cuestión de recreación o de ocio fuera de estas actividades que ellos llaman útiles. Periodos de ayunos alternados con ingestas normales, un humor que puede ser más deprimido o de tipo irritable, personas que no tienen un buen manejo o un equilibrio emocional, no pueden reconocer muy bien qué les pasa, cómo les pasa, con qué tiene que ver, qué situación está dando esa emoción puntual, sino que aparece constantemente esta cuestión de estar irritado. Y la pérdida de interés o de placer frente a actividades de la vida cotidiana, que es un poco lo que yo decía anteriormente, que solo las actividades que son útiles y la utilidad está puesta en esto del hacer con el cuerpo. Algunas manifestaciones psicopatológicas, más bien comportamentales de la bulimia nerviosa, están en esto que hablábamos de los ciclos dieta-atracón, en el descontrol de los impulsos y en las conductas desordenadas que aparecen, las conductas purgativas, que nosotros en este caso usamos mucho de vómito porque es la conducta más compensatoria que aparece en Leticia, tenemos el uso de laxantes, diuréticos, y así tenemos
la utilización de actividad física en exceso como conducta compensativa. La falta de habilidades para enfrentarse a los problemas, que tiene que ver un poco con lo que decía anteriormente de la emocionalidad, reconocer qué me pasa acá para saber cómo lo puedo resolver. Poco manejo emocional. Conductas alimentarias extrañas, comer a escondidas, ingerir gran cantidad de alimentos, pesarse frecuentemente y la evitación de la exposición del cuerpo. Hay manifestaciones que también son llamadas cognitivas, que tienen que ver con aquello que estas gentes suelen pensar, que siempre ese pensar con no sentirse, y eso es importante remarcar porque no queda de algún modo aislado. Marcamos algunas, como es la lectura del pensamiento, entenderse o verse representado en la mente del otro como, bueno, aquel otro me está mirando y me está viendo gorda. Los pensamientos dicotómicos que tienen que ver con, bueno, si no estoy delgada y si no tengo estos, si no estoy delgada entonces soy gorda. El catastrofismo, que tiene que ver con esto de, bueno, comí un caramelo, quiere decir que no tengo fuerza de voluntad, quiere decir que no hago las cosas bien, por lo tanto soy débil. Por eso digo que siempre estas manifestaciones cognitivas son modos de pensarse que terminan teniendo un modo de sentir. Pensamientos mágicos, si bajo de peso podré ser admirada por mis amigas, estaré delgada. Y la generación excesiva, que tiene que ver con, bueno, no cumplí la dieta, por lo tanto nunca podré hacerla bien, o en este momento dejé de comer tal alimento, bueno, no voy a poder nunca tener el que deseo. ¿Sí? Son algunas de las manifestaciones. Todo termina dándoles muchas veces prueba, o terminan siendo terminan confiando a estos pacientes que no son queridos, que no son aceptados, que no son valorados por ese cuerpo que no logran tener. Y algunas otras características que marcamos tienen que ver con la desconfianza hacia los demás, esta mirada constante con un comportamiento paranoide de decir qué ven, cómo me ven, qué confirman en esa mirada, la fobia social, que puede tener elementos más exagerados, transformarse en una fobia social, las pocas habilidades sociales, la baja autoestima, la ansiedad constante, que la ansiedad como puesta a peligro, no es lo mismo frente a un peligro externo que cuando el peligro está entre nosotros, y cuando el peligro tiene que ver con este control o descontrol propio, ¿no? La ansiedad ahí tiene características específicas. Fobia a ganar peso, como decía antes, la irritabilidad y las conductas autolesivas. Que creo que estas últimas, quizás de Power, las alertas por las cuales muchas veces desde psicología y conversado con el resto del equipo, uno busca incorporar al eje o al área de psiquiatría dentro de la patología para poder despertar, o por ciertas señales de alerta en donde también, además de ser un equipo, muchas veces necesitamos incorporar a nuestro psiquiatra para descartar, para contener, para ver la posibilidad de ponerse eje dentro del trabajo interdisciplinario que hasta el momento se está realizando. Bien, cuando Sonia me propone, o le propone, mejor dicho, a la paciente que realice una consulta en el área de psiquiatría, la paciente dice que teme que si la medican por los vómitos, llegue a sentirse mal. Vamos a hablar un poco de lo que es un tratamiento psicofarmacológico aplicado a este tipo de trastornos. Hay algunas consideraciones que son muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Primero, saber que la medicación no está indicada como la primera opción de tratamiento, ¿no? Acá nosotros dejamos bien en claro que lo primero es la recuperación de la nutrición, o mejor dicho, que haya una condición clínica apropiada en estos pacientes, ¿no? Que no haya una patología. Porque bueno, obviamente en cualquier persona recibir una medicación de este estilo puede tener consecuencia de algún efecto adverso, y obviamente en un cuerpo que no está en condición de recibir una medicación es mucho más, digamos, la persona va a estar mucho más propensa a desarrollar cualquier tipo de efecto adverso.
Entonces, al momento de pensar un tratamiento en esta área, el mejor tratamiento siempre es el combinado, ¿no? La psicoterapia y el tratamiento psicofarmacológico. Y, por supuesto, antes de este tratamiento, obviamente, el tratamiento nutricional y el tratamiento en el área clínica. Los objetivos al momento de abordar estos cuadros es tratar los síntomas que predominan, ¿no? Entonces va a ser ahí en donde vamos a buscar reducir la frecuencia de los atracones y los vómitos, mejorar los síntomas depresivos y ansiosos en estos pacientes, que son los que los van a traer a nuestro espacio, ¿no? Yo a esta paciente aún no la estoy tratando, pero no hemos iniciado con el tratamiento aún farmacológico, pero de pensar en un tratamiento para ella voy a ir a buscar medicaciones como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los aprobados por la FDA para el abordaje. Ya pensando también en niños, ya que hablamos justamente un poco más aplicado a esta área, y en adolescentes, ¿no? Dentro de ellos, a veces vemos que estos cuadros se acompañan de trastornos como son el obsesivo compulsivo, y bueno, hay algunos que están aprobados para el abordaje de esta sintomatología cuando se asocie, como son la fluvoxamina, la sertralina y la fluoxetina, ¿no? La fluoxetina fue aprobada también para el trastorno depresivo mayor. Y bueno, me parece que aunque excede a esta charla, le he querido dejar acá las edades, porque hay medicaciones que están aprobadas en base a la edad del paciente, ¿no? Y ahí podemos encontrarnos con la sertralina a partir de los 6 años, la fluoxetina a partir de los 7 para el TOC y los 8 para el trastorno depresivo mayor, la fluvoxamina para mayores de 8 y el escitalopram para mayores de 12, ¿no? La paroxetina queda, o sea, excluida de esta lista, ¿no? Y les dejo acá también un poco lo que son las dosis y la duración del tratamiento, que como verán ronda entre los 2 y 3 meses. Dentro de los más usados, como tan solo para mencionarlos, la sertralina y la fluoxetina, que siguen siendo los más usados y que nos pueden servir para abordar todo este tipo de patología, ¿no? Me parece más importante continuar con la siguiente diapositiva, pensando en los efectos adversos que sí tenemos que tener en cuenta si llegamos a usar este tipo de medicación, ¿no? Está descrito un síndrome de activación que, si bien es bajo en porcentaje, en 5 al 10%, puede ser temprano y es muy frecuente, puede ser más frecuente en los niños, ¿no? Aquí la fluoxetina a veces lo puede desarrollar, por ejemplo, y ese síndrome de activación puede constar de un cuadro en donde va a haber impulsividad, agitación, temblores, y dentro de este podemos ver una ideación suicida. Esto hay advertencias por la FDA que cualquiera de estas medicaciones sugeridas puede desarrollarlo, por eso al momento de usar es algo que debemos estar atentos y hacer un registro puntual de esto en los pensamientos, qué es lo que piensa el paciente, y sobre todo porque también la idea de muerte forma parte de un cuadro de un estado de ánimo depresivo. Entonces, ya sea por el estado de ánimo que trae el paciente o ya sea por la medicación que estamos usando, es algo que tenemos que pensarlo y descartar. El switch bipolar, que si bien es muy poco, es muy bajo, diríamos, en frecuencia, menos del 1% y tardío, pero sí es una posibilidad que los antidepresivos puedan generar un cuadro o virar hacia la manía, la hipomanía, en donde el paciente va a pasar de estar depresivo rápidamente a estar desinhibido conductualmente, hipersexual, con irritabilidad, impulsividad.
un estado eufórico en el caso del estado del ánimo, ¿no? Otros síntomas como son la hemorragia, al cepillarse los dientes o a nivel nasal, se pueden desarrollar con estas medicaciones. Para mí, en mi área, muchas veces son más los síntomas gastrointestinales, los que por ahí refieren los pacientes, como las náuseas, un dolor abdominal, el vómito, que acá podría ser consecuencia de un efecto adverso y no propio de la patología. Y dentro de los síntomas nerviosos a nivel central, la cefalea, el insomnio, y ya mencionamos la desinhibición conductual y la hipomanía. Bueno, yo llego hasta acá, no sé cómo doy lugar para que No, continúe. lo que sí, estamos pensando cerrar un poco con el caso clínico, planteando... perdón, me interrumpí lo que estaba diciendo por leer el mensaje. Cerrar la exposición del caso clínico contando un poco dónde estamos hoy paradas con el equipo, y estamos en un momento de mucho trabajo con la familia, aparte de que, bueno, la distancia entre donde Letia vive y el equipo aquí en Rosario empezó a ser una dificultad a la hora de los viajes, empezó a ser una dificultad a la hora de acompañarla, empezó a ser una dificultad económica, y también dejó muy claro y dejó muy en evidencia la trama familiar, en donde el papá y la mamá no pueden fusionarse en ese rol que tienen como padres y acompañarla coordinados, sino que están bastante aislados entre ellos, peleando de un lado para el otro, transmitiéndose descargas o quejas del uno para el otro, y queda el tratamiento y queda Leticia en el medio de esta situación, donde el tratamiento termina siendo penalizado, el tratamiento termina siendo el problema. Entonces corremos un grave riesgo de que entonces abandone el tratamiento y perdamos casi la posibilidad de ayudarla. En este último tiempo lo que estuvimos haciendo es trabajar para organizarle los turnos, de modo que tengan que viajar menos veces, de modo que los turnos estén coordinados entre nosotras para que en un día nos puedan ver y no se superpongan, como así también coordinar los turnos directamente con los padres, dejando a Leticia a un costado, porque si no ella por allí arreglaba con nosotros y después sus padres le decían otra cosa, y allí se generaban malos entendidos. Trabajaron con los papás para que entre ellos coordinen los turnos, quién viene, de qué modo y demás, pero corriéndola a Leticia de ese rol a la hora de tener que armar los de turno. Y por el otro lado, trabajar con los papás de modo separado, ya que por allí el papá es más introvertido, le cuesta mucho más lo que nosotros hacemos, que denominamos reuniones institucionales. Entonces, lo he recibido yo en el espacio de terapia, previamente, para después incluirlo con el grupo, que las reuniones institucionales solemos estar todas, nuestra coordinadora del espacio, Eva, hay una psiquiatra dentro del equipo, la nutri que lleva adelante, la psico y la médica o el médico que esté en ese momento trabajando con nosotros. Si hay AT en esos momentos, también se pueden citar, y las instituciones van variando las personas que participan, de la familia, de la pareja, los hermanos, ¿sí? Entonces, en este momento estamos trabajando muchísimo con la familia y con este poder de ser más asertivos como padres a la hora de acompañarla, con el temor de que todos estos inconvenientes aparecen, terminen gastando el tratamiento y terminen perdiéndola a la paciente en el espacio. Bueno, y por último, como para cerrar y comentarles algo de forma general, nos parece importante destacar la prevención de este tipo de patologías a través de la divulgación de información para que se detecte de manera temprana todas las señales de alarma de los trastornos de la conducta alimentaria, para evitar también su cronicidad. Son importantes este tipo de charlas, jornadas, hay cursos también que se dictan. De esa manera nosotros como profesionales vamos a poder detectar, como se vio en el video, o sospechar de algún trastorno de la conducta alimentaria y poder hacer la derivación correspondiente. Y también es muy importante que los familiares sepan de qué se trata la patología o estas patologías en general, y es muy importante también que los padres o las familias puedan contar con algún grupo de apoyo
o de talleres, que también hagan terapia, porque no es fácil para la familia de estas pacientes acompañarlas, no saben cómo. Entonces, bueno, si nosotros como profesionales sabemos acerca de todo esto, es mucho más fácil poder orientar a las familias. Y como profesionales de la salud, como comunicadores, nos tenemos que involucrar y tener un rol activo en lo que son las redes sociales. Sabemos que tanto los jóvenes y los adolescentes están muchísimo hoy en día con las redes sociales y son peligrosas, ¿sí? Debemos promover lo que es la salud física y mental, apoyar la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria. Hay varias páginas buenas para seguir. Hay una justamente que se llama Bellamente Argentina, Bellamente Arg, por si la quieren seguir quienes tengan Instagram, que está a cargo de una psicóloga y trabaja mucho sobre la lucha contra los TCA. Hay que denunciar las cuentas que promuevan conductas de riesgo y debemos ser responsables con la información que transmitimos, ya que del otro lado puede haber usuarios que sean muy vulnerables. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por estar presentes, y bueno, damos lugar a cualquier duda o consulta que tengan para responderles. Gracias. Muchas gracias, la verdad que muy linda toda la presentación, el caso clínico y de ahí cómo se fue derivando todo lo que han presentado y cómo van tratando al paciente. La verdad que, como dije, con anorexia este es un trabajo interdisciplinario, no es solo una persona, sino tiene que estar el pediatra, el nutricionista, el psicólogo, el psiquiatra, para tratar integralmente al paciente, y la familia, que es lo más importante, digamos, que siempre tiene que intervenir. Así que muy lindo estuvo todo. Bueno, ¿alguien si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, chicas, lo que estaría lindo también, porque hay muchos pediatras en el curso que no son de acá de Rosario, es que digan dónde las pueden ubicar o cómo pueden hacer la relación, porque a lo mejor tienen algún paciente así en el pueblo y no saben qué hacer. Entonces estaría bueno que ustedes digan cómo se pueden contactar con ustedes. Sonia, o no sé, alguna chica. Sí, nosotras... Sí. ¿Querés hablar vos, Sonia? No, hablaba. Bueno, nosotras trabajamos todas en lo que es la red psicoterapéutica de Rosario, en el equipo de trastornos de la conducta alimentaria, porque bueno, justamente consideramos que este tipo de patologías hay que trabajarlas sí o sí en equipo, no se pueden trabajar de forma aislada. Por supuesto que si alguna pediatra tiene alguna paciente, algún pediatra, puede hacer la derivación al equipo y formar parte de nuestro equipo también. Eso lo hemos hecho, no hay ningún inconveniente. Nosotras contamos con Sonia, pero bueno, también Sonia a veces no da abasto con la cantidad de pacientes que hay. Entonces, bueno, el contacto es directamente con la red psicoterapéutica y aclarar que es por un paciente que tiene trastorno de conducta alimentaria. Esto lo deberían hacer sus padres o los adultos responsables de este paciente, y la administradora de lo que es la red psicoterapéutica va a contactar a estas familias con Eva Petrolo, que es la psicóloga encargada de la coordinación de lo que es trastornos de conducta alimentaria, y Eva es quien después forma el equipo correspondiente que considera mejor para ese paciente o para esa paciente. Bárbaro. Y una pregunta, con la pandemia, en este tiempo de pandemia, de aislamiento, ¿a ustedes les llegaron mucho más casos? Sí, como yo mencioné anteriormente, sí. Creemos que, bueno, justamente el aislamiento social fue un gran factor predisponente, desencadenante y perpetuante también, que hace que se mantenga. Pero sí hemos recibido más pacientes. Por suerte hemos podido trabajar a través de Zoom, a través de videollamadas, nos hemos podido comunicar, teníamos muchos pacientes que no son de Rosario, y bueno, que justamente quizás estaban acá porque estaban estudiando, y con la pandemia han vuelto a sus pueblos, a la casa con sus padres, pero las hemos podido atender súper bien, a pesar de todo. Y de hecho, Sonia se ha comunicado. Porque a mí me llegan, digamos, mis pacientes, como que de mucho más chiquitas,
últimamente es como que se están fijando en su cuerpo, en no querer comer, o en que se ven gordas y todo, y me están más chiquitas vienen con eso ahora. No sé si a ustedes les llegan. Sí, más o menos 6, 7 años. Sí. Madres más que nada, bueno, yo que soy nutricionista, tengo más bien mis pacientes adultas, mujeres, que me mencionan estas cosas de sus hijas, mucha comparación en el colegio. Sí. Sí, Sí, sí. eso se ve mucho. En el colegio y también por las redes, ¿no? Porque como ven, todo el día están conectados, ven las modelos, las publicidades, y como que se comparan y bueno, y quieren parecerse también. Sí. Sí, por eso las redes sociales son, como decía antes, tan peligrosas, porque hay de Tal todo. Tal cual. Ahora, Bueno, los varones... La pandemia, No, la pandemia quería decir... ha hecho que... Ay, discúlpame. No. Con respecto Los varones pueden al porcentaje, realmente 90-10. Sí, Se ve que los varones no se comparan. No. Es llamativo realmente. Existe trastorno de conducta alimentaria en los varones, pero es muy, muy mínima. Vos te das cuenta de la diferencia que hay con respecto a las mujeres. Si vos te fijás, el varón es más desaliñado, no se preocupa tanto por el otro ni por su físico, en general incide eso. La mujer está muy incentivada desde años en el aspecto físico, en el cabello, en la estética del cuerpo, en la ropa. El varón se conforma con menos, las mujeres siempre fuimos más ambiciosas. Eso es ancestral, ya viene de años, es así. Aún así, cada vez más hay más varones con problemas de trastorno alimentario, porque ahora hay muchos varones, ¿verdad?, que se acicalan, se pintan las uñas, se arreglan, van a la peluquería, se tiñen el cabello los mayores. Desde hace unos años están más renovados los varones, así que van a empezar a tener más trastorno de conducta alimentaria. Sí. Más problemas. Sí. Sí, a los varones se ve por ahí en la escuela, cuando empiezan a cargarlos, entonces ahí es como que empiezan los varones a veces a tener problemas. Una pregunta, más que nada para la gente de salud mental, ¿no? ¿Cómo el tema del abordaje de los chicos que tienen sobrepeso y obesidad, o sea, hay que manejarlo con mucho cuidado, mucha cautela en nuestro discurso para no generar tal vez esto como que manejar esto que no cause un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? ¿Qué experiencia tienen ustedes con eso? Perdón, voy a tomar un momento. Por allí primero, imaginar el caso de pacientes que nosotros observamos que puede haber un sobrepeso o obesidad, pero el paciente no lo trae como un tema a conversar, no lo trae como una problemática, no lo trae como un momento de angustia allí, a pacientes que ya vienen y que ya han consultado al equipo porque dicen, bueno, tengo un malestar con mi cuerpo y ya llegan planteados de otro lugar. Entonces esa es la primera distinción, que uno no se va a meter en el cuerpo del otro en tanto cuanto uno lo quiera poner sobre la mesa. Lo que sí, cuando llegan a partir del equipo, porque también trabajamos con obesidad y sobre eso, el trabajo también es interdisciplinario, también en conjunto, porque responde a si bien la resolución es distinta, también tiene componentes emocionales que terminan canalizados en la comida y en esa relación con la comida. ¿Sí? Es que es un trastorno. No sé si repito pregunta. Sí. Disculpame, ¿terminaste, Georgina? Te corté. Sí, Sonia, no sé si respondí. Sonia, acércate al micrófono, Sonia, porque se escucha bajo. Como lo expresó Silvana, a ver si ¿se escucha mejor? Sí, mejor. ¿Se escucha mejor? Bueno, sí. Como lo expresó Silvana, era como que no es un trastorno de la conducta alimentaria. Tal vez no me expresé lo que quise preguntar. Claro. Son diferentes formas de manifestación de una conducta alimentaria. Me sucedió con una paciente que tenía un sobrepeso, consulta a endocrinología,
y por un comentario que hizo el endocrinólogo sobre su cuerpo, se le generó posteriormente una anorexia nerviosa. Es como, quise poner esto como discusión más que nada. Se entiende, Silvana, que nosotros no comentamos iatrogenia, porque podemos comentar iatrogenia. En el consejo de decir, tenés que bajar de peso, sos un obeso, y a veces hasta querer meterle miedo con el tema del síndrome metabólico y demás, podemos comentar iatrogenia y pasarlo para el otro lado. Sí, y también, escuchame, también no es que sea habitual, pero sucede que de una anorexia, yo he tenido chicas que pasan a la obesidad. O sea que no es infrecuente que se traslade una patología hacia el otro extremo. La hemos vivido, no sé si con el equipo o con otro, ahí de la red psicoterapéutica. Hemos tenido pacientes, o sea, la anoréxica por el afán de que uno le quiere hacer recuperar de peso, muchas veces pasa a obesidad. Y de la obesidad pasa a la anorexia nerviosa. No, eso hay que estar muy atento con eso. Claro. Y hay que tratar de no estigmatizarlos en ninguna de las patologías, porque las padece el paciente. Muchísimas veces llegan, pacientes en general son mujeres, que llegan alrededor de los 15 años con una anorexia intensa por haber padecido algún bullying, algunas cuestiones relacionadas con un sobrepeso. Y muchas veces lo que decía Víctor hace un ratito, así que tenemos que ser muy cuidadosos, es cierto, porque llegan por esta indicación de que, bueno, el pediatra dijo que estaba que tenía que ir a una nutricionista, que estaba con mucho peso, y bueno, y se lo pasan de consultando, la mamá empieza a llevarlo a un lugar, a otro, y bueno, después terminan con una anorexia. Hay que ser muy cuidadosos en ese sentido y apuntar más a la salud, a los hábitos, porque si en la casa hay buenos hábitos, los chicos copian ese buen hábito del ambiente familiar. Y cuando ocurre que hay un sobrepeso, aunque en la casa haya buenos hábitos en general, hay malos vínculos. Que los chicos, digamos, terminan engordando porque comen por ansiedad, como decía hace un ratito Mariana, no sé, o alguna de ustedes, chicas, decían, bueno, terminan realmente por ese malestar familiar. Uno lo ve a veces cuando los papás se están separando, que hay disputas entre ellos, entonces, bueno, terminan comiendo de ansiedad, ¿no? Comen escondidas, y bueno, sí, le genera una obesidad. Pero si hay buenos hábitos en la familia, no. Hemos encontrado, sí, muchas veces que chicos que en la familia allá hay obesidad, también son obesos, porque ya vienen con los malos hábitos. Claro. Eva, perdón. Eva, si bien lo que estás comentando, yo siempre digo que los niños son un emergente del medio familiar. Y lo que yo he notado en común en los pocos casos que he tenido, que todos tenían trastornos familiares. O sea, el núcleo familiar estaba quebrado. De alguna u otra manera estaba quebrado. Y así como los niños ahora saludan con puñito, se ponen alcohol en gel, simplemente copia. El niño copia. Entonces, copia la forma de comer, copia cómo la mamá se mira en el espejo, que no dice nada, pero la madre en forma subliminal está transmitiendo que se siente gorda y se mira en el espejo y se mira la cintura y no se sienta a la mesa para comer y pica. Todos son mensajes, son todos mensajes subliminales que el chico a la larga o a la corta termina convirtiéndolo en un objetivo de vida. Perdón, yo quiero decir algo con respecto a lo que hablaban antes de no estigmatizar. También es muy importante hacerlos protagonistas en la consulta y salirse, digamos, yo siempre les hablo me salgo de lo estético y explicarles las patologías que, por ejemplo, puede traer la obesidad o el sobrepeso. Porque ellos entienden, comprenden absolutamente todo y cuando vos le das conceptos los buscan y se informan y saben muchísimo. Entonces explicarle qué es lo que queremos evitar y el porqué de cuidarlos y tratar de que bajen de peso, por ejemplo. Yo entro por ese lado y la verdad que se enganchan un montón.
Es bueno ese consejo, sí. Sí, tal cual. Perdón, y también iba a sumar, que no sea directamente mi área, esta cuestión de cómo uno también, lejos de darle algo que ve de afuera, por ejemplo, está gordo, estos kilitos de más, o esos comentarios, estás quito, te vas a partir, esas cosas que vienen de fuera, en donde la persona no sabe cómo integrarlas, dónde ordenarlas, cómo ponerlas, porque es una información de él que viene de afuera, por allí hacerle la pregunta de, ¿cómo te estás sintiendo vos con este cuerpo? ¿Cómo te sentís vos? Y si hay algo que el niño o el adolescente pueda decir, cualquier cosita que denote, no sé, mis compañeros me cargan, o a veces me cuesta hacer tal cosa, o quisiera rendir más allá, cualquier cosita que él pueda decir, tomarlo desde ahí, ¿sí? Porque entonces eso viene de que él puede decir y cómo él se está pudiendo percibir, y esa es la posibilidad entonces para ver si es que como profesionales de la salud ustedes están viendo que ese sobrepeso es el paciente o el déficit nutricional y demás, ¿sí? Pero se me ocurre también pensar eso de cómo preguntarlo para que sea el que él diga a decir y no que nosotros se lo contemos de afuera. Tal cual, sí. Bueno, ¿alguien algún comentario, alguna otra pregunta? Bueno, la verdad que les queríamos desde el comité agradecer a Sonia, Mariana, Lorena y a Georgina por haberse canchado en la invitación y dar estas charlas, tanto la de bulimia como de anorexia, que son muy interesantes, las hicieron, la verdad, muy completas, y que, bueno, es una lástima que no haya más gente porque es una patología que hay que tenerla en cuenta, que se ven cada vez más casos, y que los pediatras siempre tenemos que estar atentos, y nos han explicado bien cómo verla y cómo seguirla. Así que muchas gracias por aceptar una cosita más sí. Antes de cerrar. Tener en cuenta que estas patologías, lo que es trastorno de conducta alimentaria, son patologías que lleva tiempo, mucho tiempo de tratamiento, entonces hay que ser muy pacientes. Hay que también tener en cuenta que atrás de esto hay muchas cuestiones emocionales, muchos factores que intervienen, entonces los síntomas no van a desaparecer de un día para el otro, y no es el objetivo tampoco, que de golpe los pacientes dejen de vomitar, que de golpe los pacientes dejen de tener restricción alimentaria, que de golpe dejen de tener atracones. Eso sería muy raro y sería lo anormal. Lo normal sería que persistan en el tiempo y que uno los vaya ordenando de a poquito, ir viendo con el paciente, con la familia, pero no esperemos que de un día para el otro desaparezcan, porque no es así. Entonces hay que tener mucha paciencia en cuanto al abordaje de tratamiento. Por eso en equipo también es mucho más fácil. Tal cual, seguro. Muy bueno lo que aclaraste, Mariana, porque justamente si se levanta muy rápidamente el síntoma alimentario, aparecen los síntomas psiquiátricos con mayor intensidad, y lo que se trata de evitar es eso. Por eso es mejor prolongarlo en el tiempo, pero también trabajar el alta, porque en algún momento se le da el alta para que puedan tener una vida normal. La vida no está dentro del consultorio, está afuera. Siempre decimos eso, ¿no? Bueno, gracias a todos. Gracias al equipo, que la verdad que se esforzó un montón, y gracias a Víctor y a Sonia por todo. Creo que sería interesante, Eva, que tengamos a mano el contacto o el link de ustedes para que los pediatras tengan la posibilidad de hacer la derivación directa. No todo el mundo los conoce, y realmente es una pena. Así que sería bueno que se lo mande a Florencia, el contacto, el link, para que uno, incluso a un colega que anda con una problemática de este tipo, diga: mira, comunicate con este grupo que te va a dar una gran mano. Así que sería lindo que... Yo tengo el tuyo. Ya tengo el tuyo. Sí, pero... porque en general se comunican conmigo en general, ¿no? Pero también en la institución después lo van a derivar conmigo. Sí, no hay problema.
Inclusive Bueno, hay otros recursos, como son los talleres de centro de día, que funcionan en la red, que está la INAP, que es para el área de obesidad, y está Identitá, que es para el área de anorexia y bulimia, que funcionan de manera separada, pero también son recursos que ayudan mucho, que a veces sin nuestra intervención pueden sí tener los talleres y vienen con otros profesionales tratándose. También eso es muy positivo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí Florencia se disculpa que se quedó sin internet y por eso es que no puede saludar. Ah, con razón, yo estaba esperando a que se apareciera para decir chau. La disculpen. Bueno, Ya la decimos cierre. chau, entonces saludanos Chao, vos, gente, Víctor. muchas gracias a todos. Bueno, chao, Gracias. hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.